Muy buenos días en esta mañana. Llegamos al fin de semana. Es un gran avance que hemos llegado a este fin de semana con el deseo, con el anhelo y con las fuerzas para seguir adelante. Mis amados y amadas del Señor, como venimos hablando en esta serie, cómo liderar en tiempos de crisis, vimos en la última o el último mejor devocional que aunque un gran motivador no siempre es un líder, todo líder debe ser un gran motivador. Aprendimos 5 principios en el devocional donde estamos hablando de esta serie. Aprendimos 5 principios para motivar en tiempos de crisis. Uno es empezar con nosotros. Nosotros somos los primeros que debemos tener motivación, los que debemos tener el ánimo y las fuerzas para motivar a otros. Aprendimos la empatía, que es un puente, que es ponernos en los pies del otro, en los zapatos del otro, en la situación del otro. Aprendimos que la verdad no es negociable, siempre hay que hablar con la verdad. Nehemías les dijo que las cosas estaban mal, esa fue la verdad, pero la otra verdad fue que la bondadosa mano de Dios estaba ahí en ese proceso o en esa planeación de levantar las murallas. Vemos que también lo otro fue que les habló de la esperanza, que es clave. Y lo último, o el último principio de esos 5 fue que nuestra historia es nuestra mejor amiga. Y hoy quiero que sigamos hablando de este tema porque es importante ver cómo Dios se glorifica a través de los que están dispuestos a hacer un poco más. Y hoy quiero hablarte de esta otra parte de cómo liderar en tiempos de crisis y es orando con el corazón, pero planeando con la cabeza. Y vemos entonces el texto bíblico que es Nehemías capítulo 2 versículos 5 al 8 y dice que el rey le contestó a Nehemías: si al rey le agrada, o mejor dicho, esta es la petición de Nehemías al rey, si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. El rey con la reina sentados a su lado preguntó: ¿cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Además le dije al rey: si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernantes de las provincias de occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. Además, le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. La necesitaré para hacer vigas para las puertas de las fortalezas del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Entonces vemos un principio, otro de los principios para liderar en tiempos de crisis, y es hacer más de lo esperado. Nehemías no solo oró, Nehemías planeó. Porque vemos en el texto que leímos que el rey le pregunta: ¿cuánto tiempo estarás fuera? ¿En cuánto tiempo piensas regresar? Y vemos que Nehemías tenía todo fríamente calculado. Nehemías oró, pero uno que lidera en crisis confía en lo que está orando. Porque Nehemías, vemos aquí en esta narración, que Nehemías no solo había orado y pedido el favor de Dios, sino que Nehemías había creído y planeado cómo iba a hacer para levantar las murallas. Vemos que un líder que camina una milla extra hace más de lo esperado. Nehemías no solo respondió a las preguntas del rey, sino que le dio informes extras y detallados. Un seguidor hace lo que se le pide, un líder hace más de lo que se pide. Cuando caminas una milla extra, muchas veces no encontrarás mucho tráfico porque pocos son los que quieren caminar una milla extra. Escúchame esto. Nehemías oró con el corazón y planeó con la cabeza.
Durante 4 meses entre los capítulos 1 y 2, la oración y la planificación se complementaron. Vemos que el Proverbio 16:3 dice: pon en manos del Señor todo lo que haces y tus planes tendrán éxitos. ¿Cómo dice el Proverbio 16:3? Pon en manos del Señor todo lo que haces y tus planes tendrán éxito. Nehemías oró, pero planeó. Lo segundo que vemos en esta parte es que es proactivo, que es alguien que está siempre haciendo. Nehemías fue proactivo, anticipándose a los peligros del viaje. Pidió cartas al rey para viajar sin peligro y protección. Un líder proactivo se anticipa al peligro para minimizarlo y se adelanta a las oportunidades para maximizarlas. La iniciativa es clave, iglesia. El prudente, dice Proverbios 22:3, un prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas, y sufre las consecuencias. Como dice el proverbio, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Entonces vemos aquí que Nehemías fue alguien que planificó, que se adelantó. Si el rey Artajerjes me contesta y me da aval, yo necesito tener esto, porque en el viaje hay peligros. Y en el contexto en el que estaba Nehemías tenía que cruzar por lugares donde había mercenarios. Los mercenarios son aquellos que atracaban a los viajeros que iban por sus caminos. Lo tercero, para ir concluyendo, es estar dispuesto a pagar el precio. Oh, eso sonó fuerte, iglesia. El que lidera en tiempos de crisis está dispuesto a pagar el precio. Nehemías pidió permiso, protección y provisión. Reconoció que reconstruir requería recursos. Antes de salir de su lugar hacia el lugar de Jerusalén, sabía que el viaje tenía un precio y estaba dispuesto a pagarlo. La visión de Nehemías incluía todos los elementos necesarios para tener éxito, pero aunque tenía todos los elementos, iglesia, necesarios para tener éxito, nunca pasó por alto los peligros y los desafíos que podía enfrentar. Dice en el versículo 8, además le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme la madera, pues la necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Y el rey le concedió este deseo. Vemos entonces que Nehemías estaba dispuesto a pagar el precio. Que quiere liderar en tiempos de crisis tiene que estar dispuesto a pagar el precio. Caminar en tiempos de crisis requiere mucho más que solamente anhelar. Requiere confiar, requiere planear, requiere creer y requiere que estemos pensando que hay situaciones que muchas veces tendremos que acontecerán debido a ese deseo de liderar. Como líderes cristianos debemos seguir el ejemplo de Nehemías, orando con el corazón y planeando con la cabeza. Debemos anticiparnos a los peligros y prepararnos para superarlos, y reconocer que cada esfuerzo tiene un costo que debemos estar dispuestos a asumir. Pero no olvidar que la mano de Dios está con nosotros, que caminar la milla extra, que lideremos y motivemos en tiempos de crisis serán unas armas poderosas para avanzar en este camino. Mi invitación en esta mañana es: el camino que tenemos por delante no es fácil, pero el que pone los planes en manos del Señor, el Señor le ayudará. El que se anticipa al peligro y avanza con prudencia llegará a puerto seguro. Que el Señor nos ayude a liderar esas familias, a liderar en esos hijos, a liderar en esos equipos, en esas situaciones, en esas circunstancias, en esos trabajos, que nos ayude a liderar con amor y eficacia. Mi amado, en esta mañana deseo que este devocional te ayude a orientarte y a dirigirte en tiempos que no son fáciles. Un abrazo, un excelente fin de semana y nos vemos nuevamente el martes con la quinta parte
de este devocional, de esta serie. Bendiciones.